movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Buenas compañeras y compañeros del Movimiento 26 de marzo, integrantes de la Unidad Popular, un martes más aquí con ustedes a través de estos audios y continuando en este mes, que es el mes aniversario de nuestro héroe máximo, don José Gervasio Artigas, de su natalicio. Continuamos para brindándoles distintas lecturas a cargo de compañeros que a través de la Radio 36 hacen su respectiva difusión. Un fuerte abrazo, hasta la victoria siempre, arriba los que luchan, y nos estaremos viendo el próximo martes. Pero José Gervasio de Artigas soñaba otra cosa. Pero José Gervasio de Artigas soñaba otra cosa. Ayunos de 4000 años podridos dando su calor, para que al fin el país creciera o le salieran como alitas y diera vueltas sobre el mundo, parase en la voz de Dios, anduviera la pampa como un cielo al sol de la justicia. Don José Gervasio, un día usted se fue, y se fue para el oeste con elefantes, animales. De la mano de esta canción donde Jorge Choncho Lazaroff musicaliza un poema del argentino Juan Gelman sobre José Artigas, vamos a seguir en este mes de aniversario del nacimiento del jefe de los orientales, apelando a distintas lecturas, en este caso de un folleto editado con contenido sobre Artigas que hemos ido publicando en Mensajes de la 36 en estos años. En uno de ellos se señala que el pueblo oriental conoció una época hermosa cuando en su primera fase del artiguismo obtuvo, aunque sin poder retener por mucho tiempo el artiguismo, el poder político, económico y social de esta provincia. Pero entre las traiciones y la coalición de fuerzas muy poderosas, internas y externas, la lucha de 10 largos años no alcanzó a afirmar la totalidad de los objetivos propuestos por Artigas. Poderosos vecinos y los imperios económicos y militares, sobre todo el inglés, que no podían aceptar de ninguna manera formas de independencia que comprometieran o que impidieran concretar los planes de explotación que ellos habían programado para Latinoamérica, planes que llevaron a cabo rápidamente una vez que la resistencia artiguista fue aplastada y la destruida impunemente, y que perduran hasta hoy a través del imperio de turno. La gloriosa lucha de Artigas, tal como lo documenta el historiador, contra el centralismo porteño, la influencia de los vecinos del norte y una defensa de nuestra dignidad y soberanía quedaba demostrada por el padre de la patria ante los prepotentes avances del comandante de la Marina británica destacado en el Río de la Plata. Artigas enviaba una comunicación el 12 de agosto de 1815 al flojo y progresista Cabildo de Montevideo en estos términos: de este modo, dice Artigas, pueden continuar su comercio los de su nación, le dije a dicho comandante inglés, y si no le acomoda, si no le conviene a usted retirar todos sus buques de estas costas, que yo abriré el comercio con quien nos convenga, en cuyo concepto prevengo a usted no se rebaje un ápice de su representación para mantener esta determinación. Los ingleses deben conocer que ellos son los beneficiarios y por lo mismo
jamás deben imponernos. Por el contrario, someterse a nuestras leyes territoriales, según lo verifican todas las naciones y la misma inglesa en sus puertos. Aquí está presente con todo su contenido la filosofía antiimperialista de José Artigas. Por ello también nosotros debemos apoyar y aprovechar el impulso que el jefe de los orientales nos ha dejado como herencia en la maravillosa empresa de la liberación de nuestros pueblos. Liberación para la cual deberemos juntarnos con los otros pueblos que en estos momentos impulsan procesos riquísimos en experiencias y enormes avances. Porque pese a que a los orientales nos vaya tan mal, hayamos retrocedido hasta lo inimaginable, se prosiga por el triste camino de los renunciamientos y las vacilaciones mayores, pese a todo, las ruedas de la historia de la humanidad siguen girando hacia adelante y no se detienen ante nada. Cuando Artigas se puso a las órdenes de la Junta de Mayo, el ideario de la revolución estaba lejos de haberse definido. El propio tema de la independencia recién se iba a definir formalmente en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816. Se trataba de una guerra civil entre Montevideo y Buenos Aires, en la cual ambas partes proclamaban a cual más su fidelidad a la corona española. La Junta le dio a Artigas 150 hombres y 200 pesos, 150 hombres y 200 pesos e instrucciones para que se dirigiese a Entre Ríos para iniciar desde allí la agitación revolucionaria en el litoral. Artigas envió múltiples mensajes y emisarios a los muchos amigos que tenía en la zona, anunciándole su próxima llegada, su adhesión a la Junta y su deseo de marchar contra los regentistas de Montevideo. Una vieja tradición decía que Artigas había desembarcado en la Calera de las Huérfanas, en el departamento de Colonia, en donde hay una estela conmemorativa. Hoy se sabe, sin embargo, que Artigas desembarcó a la altura del departamento de Paysandú y que empezó desde allí una marcha hacia el sur a la que, según sus partes a la Junta, se iba incorporando diariamente nuevos contingentes. Artigas toma la ciudad de Mercedes, desde donde lanza una proclama exhortando a luchar contra el gobierno de Montevideo y en apoyo de la Junta de Buenos Aires, pero sin avanzar más en materia programática. Aún antes del desembarco de Artigas en el territorio oriental, el 28 de febrero de 1811 había tenido lugar en las costas del arroyo Asensio el llamado Grito de Asensio, en el que un grupo de paisanos encabezado por Pedro Viera y Venancio Benavides se había alzado contra la autoridad montevideana. Artigas no participó en el hecho, pero no cabe dudas de que lo sucedido respondió a su inspiración directa. El Grito de Asensio es considerado de los historiadores como el comienzo de la revolución de la banda oriental. Y el cielo, el árbol conversando con la orilla, hay que tocar maderas musicales de sufridas guitarras nativistas, acariciar tu nombre en los fogones que el crepúsculo enciende en las cuchillas. Hay que hablarle al que sufre de esperanzas y alumbrarle tristezas y neblinas. Hay que saberte ahora entre nosotros como un obrero más, que cada día acude a la jornada, nos alienta con palabras de lucha, comprensivas voces que nos señalan. Luego de ese grito de Asensio de fines de febrero de 1811, mientras Artigas y sus hombres, que cada vez eran más por las continuas incorporaciones, venían bajando hacia el sur, su hermano Manuel Francisco venía haciendo lo propio por el este, al mando de otra columna,
recogiendo a los sublevados de aquella parte del territorio y marchando también rumbo a Montevideo. Combates de creciente importancia como los del Colla, Paso del Rey y la toma de San José fueron marcando la aproximación a la capital del territorio, lo cual hizo visible para las autoridades montevideanas que se trataba de un movimiento de pinzas destinado a cercar la ciudad. Fue en ese momento que las autoridades montevideanas, carentes de un jefe supremo, ya que el gobernador Elío se encontraba en España, resolvieron hacer una salida para tratar de romper el inminente cerco. Esa fue precisamente la circunstancia en que se produjo la famosa Batalla de las Piedras, el 18 de mayo de 1811. Artigas, que no debía saber demasiado de estrategia militar, practicó en la ocasión una jugada clásica del arte de la guerra, fingiendo una retirada para hacer abandonar al enemigo ventajosas posiciones y rodeándolo luego con su caballería hasta provocar su rendición. Como un eco misterioso. El sitio de Montevideo. El triunfo de las Piedras fue el mayor triunfo militar de la carrera de Artigas y tuvo como consecuencia inmediata la iniciación del primer sitio de Montevideo entre mayo y noviembre de 1811. La importancia del primer sitio de Montevideo, desde el punto de vista político, fue muy grande. Artigas carecía de una flota para bombardear la plaza y se limitó a cercarla por tierra. Pero en aquellos largos meses de 1811 tuvieron lugar las primeras asambleas orientales, la de la panadería de Vidal y la de la quinta de la Paraguaya, el 10 de septiembre y el 10 de octubre, respectivamente, en donde por primera vez orientales venidos de todos los rincones deliberan, ponen en común sus problemas y toman decisiones corporativas que los constituyen en una entidad política. Buenos Aires, que sufría serios reveses en el Paraguay y en el norte, en donde se resistía su autoridad, se veía además hostigada por los reiterados ataques de la flotilla naval montevideana, que interfería con su comercio. Este cuadro de situación hizo que las autoridades porteñas sugiriesen a los orientales la posibilidad de un armisticio entre Montevideo y Buenos Aires para obtener un respiro en una guerra que se estaba tornando difícil. En ambas oportunidades, los orientales rechazaron airados la idea del armisticio, declarando que estaban dispuestos a mantener el sitio con su sola fuerza. Pero la noticia de que un ejército portugués venía en ayuda de Montevideo empezó a hacer mella en el ánimo de muchos. En la asamblea de la Quinta de la Paraguaya, el 10 de octubre de 1811, los orientales nombraron a José Artigas como jefe, lo cual da ya una idea clara de que sentían una identidad política con motivaciones propias. En 100 batallas a estas playas uruguayas, libertón del extranjero. Contrariando la opinión de los orientales, Buenos Aires firmó el 20 de octubre de 1811 un armisticio con Montevideo. Esto provocaría una honda decepción entre los orientales y crearía un ambiente propicio para la extraordinaria aventura del éxodo. Artigas recibió de Buenos Aires órdenes de hacerse cargo de la gobernación de Yapeyú en las Misiones y hacia allí empezó a retirarse con sus tropas. Impensadamente la marcha de las tropas artiguistas se fueron convirtiendo en la marcha de toda una población, cosa perceptible en los partes regulares de Artigas a Buenos Aires, en donde va relatando aquel prodigio. Las tropas de la población rural llegaron a alcanzar tales dimensiones que se calculan en más de 15.000 personas las que emigraron
en un acto que luego los historiadores de fines de siglo pasó a denominar como el éxodo, pero que los paisanos de entonces llamaron la emigración o la redota. Artigas, luego de detallar sus empeños en impedir que la gente se uniese a aquella marcha, dice en su correspondencia, sin poder ocultar su emoción: inútil es ocultar a usted el secreto placer que ello me produce. Y es que, sin duda, aquello era la consagración en los hechos de aquel título de jefe de los orientales que Artigas había recibido. 30 años de martirio, 30 años de silencio, 30 años fue tu exilio. Como fue José Gervasio, que la traición hizo nido. Como fue José Gervasio, que la traición hizo nido en aquella patria grande, quien armó a los asesinos. La ruta del Éxodo siguió aproximadamente lo que hoy es la Ruta 3, San José, Trinidad, cruce del Río Negro, luego cada vez más reclinada a la costa del Uruguay hasta el Salto Chico, en donde en una operación increíble se procedió al cruce de las carretas, familias, viejos y niños. El campamento final de los orientales se estableció en las orillas del arroyo Ayuí, en la actual provincia de Entre Ríos. Allí permanecieron buena parte del año 1812 y las descripciones del campamento oriental, en medio de la mayor pobreza y escasez de medios, es conmovedora. Hileras de ranchos y carpas prolijamente mantenidos, un orden y una justicia ejemplares, y todavía grupos de paisanos que hacían ejercicios militares con palos por falta de armas. Aunque no esté minuciosamente documentado, parece que en Arroyo Ayuí existió una junta que asesoraba a Artigas en las cuestiones principales. Estando en esa situación, llegó a las proximidades del campamento artiguista un ejército dependiente del gobierno de Buenos Aires al mando de Manuel Zarratea. Artigas y Zarratea nunca llegaron a entrevistarse, a pesar de estar muy cerca a sus campamentos, pero Zarratea venía con el designio de desmantelar el ejército de Artigas, y en ese sentido designó a muchos de sus oficiales para cumplir misiones en otras provincias. Artigas respondió airadamente: «Cese usted con sus intrigas», le dice en uno de sus oficios. Y es que en el conflicto personal entre los dos jefes se estaba manifestando ya las dos grandes tendencias en el seno de la revolución rioplatense: la centralista o unitaria porteña y la autonomista oriental, que sería luego el origen del federalismo. En medio de esas disputas que casi llegan a las armas, ambos ejércitos reciben órdenes de recruzar el río Uruguay y restablecer el sitio de Montevideo, puesto que había sido violado el armisticio. Es en el viaje del regreso del Éxodo que culminan estos conflictos. Cuaja de luz la esperanza, la estrella augural. El segundo sitio. Desde el Ayuí, Artigas había enviado en misión a Buenos Aires a Tomás García de Zúñiga. En el numeral 8 de las instrucciones que éste portaba, se dice una frase memorable que tal vez sea una de las mejores síntesis del incipiente ideario del caudillo oriental: que la soberanía particular de los pueblos sea precisamente proclamada y ostentada como el objeto único de nuestra revolución. Después que Artigas tuvo que amenazar a Zarratea y expulsarlo por las armas en la precisión del Yi, los jefes de ambos bandos comprendieron que sería un desastre luchar entre ellos, teniendo el enemigo enfrente, y se llega entonces al pacto del Yi. Por Zarratea accede a retirarse a Buenos Aires, y ambos ejércitos patriotas se unen para incorporarse a lo que ya era el segundo sitio de Montevideo, iniciado por las guerrillas artiguistas de José Culta
y formalizado el 31 de diciembre de 1812 por el general José Rondó, al obtener la victoria en la batalla del Cerrito sobre los ejércitos montevideanos. Desde entonces, aquel Cerrito empezó a llamarse Cerrito de la Victoria. Así como durante el primer sitio habían tenido lugar las primeras asambleas orientales, durante el segundo sitio se realizan los congresos en los que se concreta definitivamente el ideario artiguista. Pocos días después de incorporado Artigas al sitio, Rondó le comunicó que se iba a reunir en Buenos Aires una asamblea constituyente a la que había que prestar acatamiento y enviar delegados con instrucciones. Artigas le responde que no estaba en sus potestades tomar una decisión de esa importancia sin convocar a un congreso. Este fue el Congreso de Tres Cruces, o Congreso de Abril, realizado los días 5, 6, 13 y 20 de abril de 1813. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, dice Artigas en la oración inaugural del Congreso realizado en la Quinta de Cavia, en las proximidades del actual Hospital Británico. El tema inicial, precedido por un largo informe de Artigas sobre los sucesos de los años anteriores, era si debía o no reconocerse a la Asamblea Constituyente y si ello debía hacerse por obedecimiento o por pacto. Se reconoció tácitamente a la Asamblea y posteriormente se designaron los diputados que representarían a los orientales, en número de 6, uno por cada cabildo existente en el territorio con doble representación para Montevideo como capital. Más adelante, en otra reunión, se redactan las instrucciones que llevarían esos diputados a Buenos Aires, siguiendo la vieja costumbre española. Las instrucciones del año 13 tienen 20 artículos y son un borrador de constitución para las provincias del Río de la Plata. En la sesión del 20 de abril se designó un gobierno provisorio con el cometido de restablecer la economía de la provincia. Ese gobierno, designado el 20 de abril de 1813, funcionó en la ciudad de Guadalupe o Canelones y tuvo una amplia y poco difundida labor. Las ideas básicas de las instrucciones son 3: independencia, república y federación. La idea de independencia se refiere no a la independencia de la banda oriental, que Artigas nunca quiso, sino a la independencia de estas provincias con respecto a la corona de España y a la familia de los Borbones. La idea de república era importante afirmarla en un momento en que los unitarios porteños estaban a la búsqueda de algún príncipe vacante en Europa para proclamarlo rey en el Río de la Plata. Incluso hubo algunos aficionados a la alquimia dinástica que pensaron en el matrimonio de un heredero de sangre real europeo con una princesa inca. La idea de federación, tal vez la esencia del pensamiento artiguista y que está inspirada en los textos de la Revolución de los Estados Unidos que Artigas conoció directamente a través de la versión española realizada por el venezolano Manuel García Sena, está expresada sencillamente en el artículo que dice: cada provincia tendrá su propio gobierno, a más del gobierno supremo de la nación. Los diputados orientales fueron rechazados en Buenos Aires, no solo porque se sabía que sus ideas eran contrarias a los oficiales, sino además porque no habían sido electos de acuerdo a las normas establecidas. Por más que haya quien se empeñe en atribuir malevolencia a ese rechazo, lo cierto es que los diputados no estaban bien elegidos y ello llevó a que Artigas hiciera ratificar sus poderes para tratar de ajustarlos a un reglamento que evidentemente no había tenido en cuenta. Sobre las reales intenciones de Artigas son ilustrativas sus cartas a Larrañaga, que oficiaba de hecho como jefe de la delegación: haga usted todo lo que sea necesario, pero que por Dios se garantice la unión. Aclarando luego el pensamiento, dice en otra parte: esto no significa ni por asomo un intento de independencia nacional. Solo estas dos transcripciones alcanzaron para explicar la esencia del verdadero pensamiento artiguista. En surco y en espiga de humanizar al bronce, refundirlo el molde humano,
humana perspectiva. Tiempo de las reformas sustanciales, la tierra libre. Bueno, hasta aquí llegamos hoy con estas lecturas sobre Artigas que venimos haciendo durante todo el mes de junio. Retomamos, por supuesto, esta semana para continuar las lecturas y, como siempre, ustedes aporten, como han aportado canciones, enviándonos diversas cosas, sus opiniones, obviamente, también, que las recibimos todas por las vías de comunicación de la radio. Pero José Gervasio de Artigas soñaba otra cosa. Pero José Gervasio de Artigas soñaba otra cosa. Ayunos de 4000 años podridos dando su calor, para que al fin el país creciera o le salieran como alitas y diera vueltas sobre el mundo, parase en la voz de Dios, anduviera la pampa como un cielo al sol de la justicia. Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos.